encuentro antes de esa entrega. No sé si podrán haber visto algo ya de la actividad. Vamos a ponerla en pantalla. Ah, bueno, ustedes díganme si pueden ver bien la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, tienen obviamente el material de consulta del bloque 4. Tienen 3 PDFs en este caso. Uno es llamado cálculos volumétricos, utilizando normalidad y peso equivalente. Otro que es la explicación del TP4, que supuestamente ya han visto los que se conectaron ayer con Alejandra. Un poco del tema. Y después lo que es la guía del práctico del TP4, que se hace normalmente en forma presencial, que también la vamos a usar como una base. Bueno, primero tienen un pequeño cuestionario en el cual tienen, bueno, en el punto 1, definir el equivalente de un agente precipitante. Bueno, en el caso de volumetrías de precipitación, como no sé si ustedes podrán haber visto ya, se trata de un tipo de volumetrías en el cual el reactivo titulante forma con el analito un precipitado. Es un precipitado que tiene que reunir una serie de características, como por ejemplo ser lo más insoluble posible, que tenga una reacción estequiométrica definida, etc. Bien, entonces, normalmente en estas volumetrías se suele trabajar con lo que se llaman los pesos equivalentes y con lo que son las normalidades, que tienen una relación con la molaridad. A veces coinciden con la molaridad y otras veces son un múltiplo de la molaridad. Bueno, entonces primero veamos la definición del peso equivalente de una sustancia en una reacción de precipitación. Es el peso que reacciona con un mol del catión reactivo si dicho catión es univalente. Luego, con medio mol del catión reactivo si dicho catión es bivalente, con un tercio del mol del catión reactivo si dicho catión es trivalente, y así sucesivamente. Bueno, o sea que esta definición tenemos que tener en cuenta cuál es el catión que interviene en la reacción de precipitación. Es la reacción de titulación, ¿no es cierto? La formación de un precipitado. Bueno, entonces tenemos que es importante notar que el catión reactivo al que se refiere esta definición siempre es el catión directamente involucrado en la reacción analítica de precipitación, y no necesariamente el catión contenido en el compuesto cuyo peso equivalente se está definiendo. Bueno, vamos a ver con un par de ejemplos qué significa esta definición. Por ejemplo, en el mismo inciso tienen que definir los pesos equivalentes para el tricloruro de aluminio y el cloruro de bismutilo, si los dos compuestos se determinan por medio de una titulación con nitrato de plata. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta primero cuál sería esa reacción de precipitación. El ion plata del nitrato de plata es el reactivo precipitante, y lo que hace es precipitar con el ion cloruro de esas dos sustancias, formando un precipitado de cloruro de plata, que como ustedes sabrán es un precipitado de color blanco.
bueno, y escasamente soluble. Entonces, el catión reactivo es el catión plata, que es univalente. Por lo tanto, por la definición que vimos recién, el peso equivalente de las sustancias tricloruro de aluminio y cloruro de bismutilo será el peso de cada una de ellas que reaccione con un mol de plata, ya que este es un catión univalente. Entonces, a continuación, escribí las reacciones estequiométricas que darían lugar a la reacción entre el nitrato de plata y ambas sustancias. Por ejemplo, la primera, cuando la balanceamos, tenemos que 3 moles de nitrato de plata reaccionarían con un mol de tricloruro de aluminio, formarían 3 moles de cloruro de plata, bueno, y el resto como nitrato de aluminio. La escribí igual en forma molecular para que sea un poco más sencillo el cálculo del peso equivalente. Entonces nosotros acá vemos que tendríamos que tener en cuenta el peso equivalente del tricloruro de aluminio. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, bueno, sería el peso de dicha sustancia que reacciona con un mol de plata, ¿no es cierto? Ya que el catión plata es univalente. Pero si vemos en la reacción, según la estequiometría, cada mol de tricloruro de aluminio reaccionaría con 3 moles de nitrato de plata. Entonces, con un mol de nitrato de plata reaccionaría la tercera parte de un mol de tricloruro de aluminio. Entonces, más acá a la derecha tenemos la deducción. Por lo tanto, el peso equivalente del tricloruro de aluminio sería el peso molecular del tricloruro de aluminio dividido 3. ¿No es cierto? Eso es porque tenemos que tener en cuenta que reaccione con un solo mol de plata o con un solo mol de nitrato de plata. Entonces, en este caso, bueno, nos queda un resultado de 71,5 y las unidades de los pesos equivalentes son gramos sobre equivalente. Es similar a las unidades de los pesos moleculares, que es gramos sobre mol, bueno, acá son gramos sobre equivalente. Entonces 71,5 gramos es un equivalente de tricloruro de aluminio. Y esa es la cantidad de dicha sustancia de tricloruro de aluminio que reacciona con un mol de plata o con un mol de nitrato de plata. Luego, para la otra sustancia, que es cloruro de bismutilo, la reacción es mol a mol, ya que contiene un solo ion cloruro esta sustancia. Entonces, en este caso, el peso equivalente del cloruro de bismutilo sería su peso molecular dividido 1, en este caso porque ya está reaccionando con un solo mol de catión plata, o con un mol de nitrato de plata. Por lo tanto, su peso equivalente es igual a su peso molecular, en este caso. O sea, 133,5 gramos por equivalente. Bueno, eso sencillamente para que... Profe, una pregunta. Sí, En eso la decía. segunda, Sí. en la ¿Qué segunda cosita? Sí, dale, te escucho. en la segunda reacción, ¿te das Sí, cuenta, o sea, en cuál te querés enfocar por cuál precipita? Por poner en el primero te das cuenta porque hay un reactivo univalente y el otro son tres. Pero en la segunda reacción, sí, o la sea, segunda es la de nitrato de plata con cloruro de bismutilo. sí, claro, ¿Esta? Sí, sí, sí. Y vos fíjate que vos tenés que pensar, o sea, que el peso de la sustancia cloruro bismutilo que reacciona con un mol del catión plata, que es lo mismo decir un mol de nitrato de plata. Entonces, justo como esta ecuación está balanceada de esta manera, que interviene un mol de nitrato de plata y un mol de cloruro bismutilo, o sea, ya el peso que reacciona con un mol de plata es su mismo peso molecular. No sé si eso era la pregunta. sí, 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 ahora sí. Ah, bueno. Bueno, entonces seguimos con el inciso B de esta pregunta. Bueno, este es tipo un problemita numérico que nos pide, nos indica primero que para precipitar una muestra de cloruro de bario
como cromato de bario, se emplea una solución 0,1 molar de dicromato de potasio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la normalidad de la solución de dicromato como agente precipitante para esta reacción? Acá hay un error en el enunciado, ahora que me doy cuenta. Porque, ¿cuál es la normalidad de la solución de dicromato? En realidad es cuál es la normalidad de la solución de cromato. El reactivo precipitante, ahora vamos a ver enseguida que es el cromato. Bueno, veamos qué sucede. O sea, nosotros de una muestra de cloruro de bario, que es una sal soluble en agua, vamos a precipitar el bario como cromato de bario, según la reacción que yo les puse acá, el número 1. Acá tienen una fotito del precipitado de cromato de bario, es un precipitado de color amarillo, que también sirve para los fines de las volumetrías de precipitación. Bueno, entonces en esa reacción, el catión bario precipita con el anión cromato, formando cromato de bario, como dijimos, de color amarillo. Y después tenemos que tener en cuenta que, fíjense que el anión precipitante es el cromato. Y lo que me habla el ejercicio es que se emplea una solución 0,1 molar de dicromato. Entonces, bueno, ¿qué relación tenemos entre ambas sustancias, entre el dicromato y el cromato? Bueno, está expresado en la ecuación 2. Se trata de un equilibrio ácido-base que depende del pH, en el cual el dicromato es la especie que predomina en medio ácido y el cromato es la especie que predomina en medio alcalino. ¿No es cierto? Este es un equilibrio que ustedes ya lo han visto en química general. El dicromato es un anión de color naranja y el cromato es un anión de color amarillo. En este equilibrio que depende del pH, si ustedes se fijan a pH ácidos, por principio de Le Chatelier, como los protones están en el lado de los productos, entonces a pH ácidos esta reacción se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos, y la forma que predomina a pH ácidos es el dicromato. En cambio a pH alcalinos podemos suponer que consumimos los protones, entonces la reacción se desplaza hacia la derecha, y la forma predominante es el cromato. Pero este mismo equilibrio, a medida que el cromato va precipitando con el bario, hace que, por principio de Chatelier, esta reacción se desplace a la derecha y todo el dicromato se vaya convirtiendo en cromato, a medida que va precipitando con el bario. Bueno, entonces acá si analizamos las ecuaciones, fíjense que en la ecuación 1, que es la reacción propia de la titulación, de la volumetría de precipitación en este caso, el catión reactivo es el bario más 2, que es un catión bivalente. Por lo tanto, según la definición que vimos hace un ratito, en la parte A, el peso equivalente del anión cromato va a ser el peso que reacciona con medio mol del bario. En definitiva, bueno, vamos a tener que dividir su peso molecular por 2, ¿no es cierto? Porque con medio mol de bario va a reaccionar la mitad del peso molecular del cromato. Entonces, habría que dividir por 2 para obtener su peso equivalente. Bueno, de aquí nos surge una relación entre la normalidad y la molaridad de esa especie del cromato. Entonces nosotros, cuando el peso equivalente coincida con el peso molecular, o sea, si la división sería en este caso por 1 en otro ejemplo, la normalidad coincide con la molaridad. O sea, es lo mismo hablar de molaridad y normalidad. Pero en el caso ya cuando el peso equivalente se obtenga dividiendo el peso molecular por un número entero, que puede ser 2, 3, etc., eso depende de la definición que vimos recién,
Entonces ya la normalidad pasa a ser un múltiplo de la molaridad. Entonces en este caso el factor es 2, o sea, la normalidad del cromato va a ser igual a 2 veces la molaridad del cromato. Entonces esa es la primera, digamos, relación que tenemos acá. Va a haber una relación de un factor 2 entre la normalidad del cromato y la molaridad. Bien. Ahora si nos fijamos en la ecuación 2, el equilibrio entre dicromato y cromato, fíjense que tenemos la relación de que cada 1 mol de dicromato se van a formar 2 moles de cromato, de acuerdo a este equilibrio. Entonces, la molaridad del cromato siempre va a resultar el doble de la molaridad del dicromato. Eso es porque cada 1 mol de dicromato van a aparecer 2 moles de cromato. Entonces la molaridad del cromato va a ser el doble que la del dicromato. Sencillamente porque por cada mol de dicromato van a aparecer 2 de cromato. Entonces ahora tenemos una relación que es que la molaridad del cromato va a ser el doble de la molaridad del dicromato. Bueno, y combinando estas dos ecuaciones, donde digamos en la ecuación de arriba, la molaridad del cromato, que está pintada de rojo, la voy a reemplazar por su equivalente según la ecuación de abajo, que es 2 veces la molaridad del dicromato. Entonces nos queda, bueno, el 2 que ya teníamos, multiplicado por 2 veces la molaridad del dicromato, nos queda entonces un total de 4 veces la molaridad del dicromato. La molaridad del dicromato era un dato del problema, que era 0,1 mol por litro, entonces este resultado nos quedaría 4 por 0,1, 0,4 normal. Bueno, y eso sería entonces lo que nos pedía el ejercicio, la normalidad de la solución de cromato como agente precipitante para esta reacción. Bueno, no se asuste mucho igual de esto porque es como una introducción a trabajar con equivalentes y normalidades. En realidad todavía van a ver que, bueno, vamos a trabajar mucho con lo que son las molaridades, hasta que lleguemos después a la parte más adelante de volumetrías redox, donde sí es más conveniente trabajar con normalidad en vez de molaridad, que nos simplifica mucho los cálculos. Bueno, después la parte 2 del cuestionario, la pregunta 2, les pide indicar las características del nitrato de plata como reactivo precipitante y explicar los cuidados referidos a su preparación y almacenamiento. Bueno, de esto van a encontrar en el material de consulta, o por ahí yendo a alguno de los libros que tenemos en la bibliografía. Igual, a modo de comentario, el nitrato de plata tienen que tener en cuenta que es una sal que es muy soluble en agua, y debido al ion plata que contiene, es un excelente reactivo para la valoración de numerosos aniones, debido a numerosos precipitados escasamente solubles que forma con ellos, como ser principalmente los haluros, excepto el fluoruro. Por lo tanto podemos valorar cloruros, bromuros, yoduros, y también otros aniones como ser tiocianatos, cianuros, etc. Todos forman con el catión plata precipitados escasamente solubles que reúnen las condiciones para ser determinados por medio de una volumetría de precipitación. Bueno, la droga puede disponerse en grado patrón primario, y antes de usar se requeriría solamente un secado en estufa, digamos con 1 hora a 105 grados, estaría bien, como secamos otros patrones primarios ya conocidos, ¿no es cierto? Como ser bictalato de potasio. Bueno, en caso de no disponer del reactivo en grado patrón primario, se puede recristalizar para purificarlo,
y de ese modo tenerlo en grado patrón primario. O si no, también se puede preparar una solución con la droga del grado que tengamos y luego valorarla contra un patrón primario que el indicado es el cloruro de sodio, que sí es una droga muy disponible y en grado de suficiente pureza para ser utilizada como patrón primario. Después otras cuestiones es que hay que tener mucho cuidado en utilizar siempre un material de vidrio que esté perfectamente limpio, y las soluciones luego, una vez que estén preparadas, las soluciones de nitrato de plata es conveniente guardarlas en botellas de color ámbar, color caramelo, ya que es un reactivo fotosensible, esto es, se descompone por la luz solar. Se descompone lentamente formando finalmente plata metálica. Bueno, después tenemos otra pregunta referida a las cuestiones de cuáles serían las posibles causas de error más frecuentes en una argentometría. Bueno, la argentometría es cuando utilizamos el ion plata como reactivo precipitante. Son llamadas así estas técnicas de volumetrías de precipitación. Bueno, esas causas de error pueden ser a veces que la detección del punto final es un poco a veces complicada debido a que hay un poco de escasez de indicadores adecuados. En algunos casos también, sobre todo cuando se titulan soluciones diluidas, la velocidad de la reacción, tengan en cuenta que es una reacción de precipitación, entonces en ese caso a veces es demasiado lenta y esto no es conveniente para una titulación. Como sabrán ustedes, las reacciones para una titulación tienen que ser prácticamente instantáneas y bien rápidas. Otra cuestión es cuando la reacción se aproxima al punto de equivalencia y el titulante lo adicionamos lentamente, no existe una sobresaturación elevada en ese momento y la precipitación puede ser muy lenta en las cercanías del punto final. Y otra dificultad es que frecuentemente puede haber efectos de coprecipitación, o sea, algunas otras especies que estén en la solución pueden llegar a coprecipitar con el precipitado de la reacción analítica, ¿no es cierto? Como pueden ser coprecipitados, por ejemplo, con el cloruro de plata. Si yo estoy haciendo una precipitación de los cloruros de una muestra y agregando ion plata como precipitante. Bueno, después una cuestión más es por qué dice en muchos casos es necesario hacer un ensayo en blanco y cómo debe realizarse. Bueno, el ensayo en blanco se lleva a cabo siempre con el mismo procedimiento, pero sin incorporar el analito. O sea, va a tener todos los mismos reactivos, pero no va a tener el analito. O sea, va a tener el indicador, le vamos a agregar el reactivo precipitante, todo exactamente igual, pero sin que esté presente el analito a determinar. Y luego, ese volumen que uno determina, por ejemplo, para que cambie el color de un indicador en el ensayo en blanco, nos permite estimar el error de la valoración, ¿no? Entonces, luego ese volumen que se gasta haciendo el ensayo en blanco se descuenta del volumen que se gasta en la titulación. Y de esa manera podemos minimizar el error de la valoración. Bueno, ya les digo, lean igual el material de consulta, que les va a venir bien para afianzar un poco estas cuestiones. Bueno, tenemos fundamentalmente
4 métodos argentométricos que vamos a ver en esta unidad. Y acá nos piden que hagamos un resumen en una tabla con la siguiente información de los diferentes métodos argentométricos. Bueno, el primero de ellos se llama el método de Moore. Bueno, ¿de qué se trata el método de Moore? Bueno, el método de Moore es una titulación directa en la cual el reactivo titulante es nitrato de plata y es un método que se utiliza para determinar fundamentalmente cloruros o bromuros y ¿cómo detectamos el punto final en este caso? Bueno, la reacción de titulación, por ejemplo, si estamos determinando cloruros, la reacción sería plata más cloruros, formación de cloruro de plata, precipitado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando termina esa valoración? Tengamos en cuenta que en estas técnicas, el precipitado que se forma, en ningún momento lo vamos a separar, como hacíamos, por ejemplo, en las gravimetrías, ¿no es cierto? Que lo filtrábamos, luego lo secábamos, y finalmente se pesaba el precipitado seco, ¿no? Acá en ningún momento el precipitado que se forma se separa del medio de reacción. O sea, nosotros vamos a tener en un Erlenmeyer, por ejemplo, una muestra en la cual queremos determinar cloruros y desde la bureta agregamos el titulante, que es una solución de título conocido de nitrato de plata. Vamos a ir viendo a la medida que se agrega el nitrato de plata, se va formando un precipitado blanco en el caso que fuera cloruro de plata. Bueno. Y el indicador para este método de Moore es una solución de cromato de potasio, en el cual una vez que todo el cloruro que estaba presente en la muestra precipitó con la plata, el siguiente agregado de ion plata de la bureta va a reaccionar con el anión cromato y va a formar el cromato de plata. Entonces, el punto final se determina por la formación de un segundo precipitado de cromato de plata, que tiene un color rojo ladrillo. El indicador, por lo tanto, es una solución de cromato de potasio, que se agrega antes de comenzar la titulación. Bueno, y después, como verán, y van a poder leer en ese apunte, estos métodos requieren que las condiciones de titulación estén controladas, ¿no es cierto? En este caso, para el método de Moore, el pH tiene que estar entre 6 y 9. Ya van a poder ustedes ver qué ocurriría si el pH fuera menor de 6 o fuera mayor de 9. Vamos a tener reacciones no deseables. Y igual se los dejo a modo de investigación. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la concentración del indicador, que es esa solución de cromato de potasio, la óptima es que sea alrededor de 0,02 molar. O sea, ni más diluida ni más concentrada. Bueno. El segundo de los métodos que vamos a ver en las volumetrías de precipitación es el método de Voljar. En el método de Voljar, el titulante es una solución de tiocianato. Puede ser, la sal puede ser tiocianato de amonio o tiocianato de potasio. El anión tiocianato es el que nos interesa a nosotros, ya que con eso podemos determinar al ion plata. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, el contenido de plata en una muestra, puedo hacer una volumetría de precipitación por el método de Voljar.
Entonces voy a necesitar una solución valorada de tiocianato de amonio o tiocianato de potasio. Con eso voy a cargar la bureta, y es una titulación también directa, y en la cual el método para determinar el punto final es la formación de una coloración rojiza entre el catión hierro 3 y el anión tiocianato. Ahí se van a acordar ustedes de química general o de química inorgánica, que el catión hierro 3 forma con el anión tiocianato una coloración roja muy característica, un color rojo sangre. Bueno, y en este caso, a través de esa reacción podemos determinar el punto final de la valoración. Entonces lo que se hace es agregar unos mililitros del indicador, que es una solución de sulfato férrico amónico. Se agregan unas gotitas al comienzo de la valoración. Entonces, la valoración, a medida que yo agregue el anión tiocianato desde la bureta, va a reaccionar con el catión plata que está presente en la muestra, formando un precipitado blanco de tiocianato de plata. Una vez que se consumió toda la plata que estaba en la muestra, el siguiente agregado desde la bureta del anión tiocianato va a reaccionar entonces con el hierro 3 que está presente en la muestra, que yo lo agregué como indicador. Y ahí voy a obtener una coloración rojo que me va a indicar el punto final de la valoración. También en este caso tenemos que tener las condiciones de la titulación controladas, y en este caso se usa un medio de ácido nítrico, o sea, se hace en medio ácido la titulación. Pues nuevamente les dejo a ustedes que lean del material de consulta, que está bien explicado por qué se requiere un medio ácido. Bueno, entonces ya a modo de adelanto, si el medio fuera alcalino, ¿qué ocurriría con el hierro 3? Que yo utilizo como indicador. Me formaría un precipitado de hidróxido férrico, entonces ya no me serviría, el indicador no me funcionaría. Lo mismo si el medio fuera neutro, o sea, el medio neutro o medio básico, el hierro 3, que es muy hidrolizable, enseguida formaría el hidróxido férrico y no me serviría el indicador, entonces. Por eso se hace en medio ácido. Bueno, después una modificación del método de Volhard es el método llamado de Charpentier-Volhard, en el cual el titulante nuevamente es una solución de tiocianato de amonio o tiocianato de potasio, y en este caso es una titulación indirecta, y sirve para la titulación de haluros. Entonces lo que se hace en este caso es, inicialmente se agrega una cantidad, a ver un segundito. Malena, por favor, Malena. Más bajito. Perdón. Bueno, entonces en este caso se hace una titulación por retorno en realidad. Lo que se hace es agregar estoy determinando un haluro, entonces se agrega una solución valorada de nitrato de plata en exceso, de manera que voy a precipitar todo ese haluro como cloruro de plata, y voy a tener un sobrante que va a ser el exceso de ion plata. Luego ese exceso de ion plata es valorado con la solución de tiocianato de amonio o tiocianato de potasio. El indicador es el mismo que utilizamos en el método de Volhard, una solución de una sal férrica, en este caso sulfato férrico amónico, y el viraje del indicador, cuando obtenemos la coloración rojo sangre del ion complejo formado entre el hierro 3 y el tiocianato, eso nos indica el punto final de la valoración. Bueno, y las condiciones de titulación en este caso también es en medio ácido de ácido nítrico, y también ahí yo les agregué nitrobenceno, que ya van a ver que por qué se hace ese agregado, leyendo ahí un poco en el material de consulta, ¿no? Es como para
el nitrobenceno es un líquido orgánico no miscible con el agua. Entonces, al agregar el nitrobenceno se forma, la fase orgánica va a estar en el fondo del Erlenmeyer, como encapsulando al precipitado, y de esa manera la titulación es mucho más reproducible. Bueno, y por último el método de Fajans. El método de Fajans es un método directo, también en el cual se utiliza como titulante el nitrato de plata, y sirve para la determinación de haluros, fundamentalmente cloruros, bromuros y ioduros. En este caso se utiliza para determinar el punto final los llamados indicadores de adsorción. Son indicadores que en el punto final de estas titulaciones el precipitado va a cambiar de carga eléctrica. O sea, por ejemplo, supónganse que tenemos una muestra que tiene cloruros y la vamos a valorar con nitrato de plata, ¿no? Entonces yo comienzo a descargar nitrato de plata de la bureta, agrego unas gotas, se va a formar cloruro de plata, y en el medio de reacción voy a seguir teniendo todavía un exceso de cloruros. Entonces esos cloruros se van a absorber sobre el precipitado de cloruro de plata que se está formando. Entonces el precipitado va a tener una carga negativa. Cuando sigo agregando nitrato de plata, voy a seguir consumiendo cloruros, y mientras haya un exceso de cloruros, estos cloruros van a seguir absorbiéndose sobre la superficie del precipitado. Cuando llego al punto de equivalencia, ya no voy a tener más cloruros libres. Entonces, supuestamente en ese momento el precipitado tendría una carga eléctrica neutra, o no habría iones cloruro ya para seguir absorbiéndose. Y el siguiente exceso que yo agrego, la siguiente gota de nitrato de plata que agrego desde la bureta, va a hacer que ese ion plata, que ahora ya no encuentra cloruros para precipitar, se va a absorber sobre el precipitado formado de cloruro de plata y le va a impartir una carga eléctrica positiva. Entonces, al cambiar de carga el precipitado, esos indicadores de absorción se van a absorber sobre el precipitado, y en ese momento se produce, digamos, un cambio de color de esos indicadores, debido a algunas transiciones electrónicas que ocurren en el mismo indicador, producen que presente una coloración distinta. Entonces en ese momento el precipitado, digamos, se observa de un color diferente, y eso hace que se pueda determinar el punto final. Bueno, y en este también, como al igual que en los demás métodos, hay que mantener ciertas condiciones en el medio de titulación. En este caso ahí tenemos que regular el pH, y también evitar que haya iones polivalentes en el medio que se absorban sobre el precipitado, y para eso se agrega lo que se llama un coloide protector, que es una sustancia que va a mantener aislados otros posibles iones que puedan interferir absorbiéndose sobre el precipitado. Bueno, entonces esto es un pantallazo general de los 3 o 4 métodos, digamos, que podemos tener en las volumetrías de precipitación. Bueno, ya la pregunta 3 de esta actividad ya se refiere específicamente al método de Moore. Nos pide escribir las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren durante la aplicación del método. Entonces, bueno, la reacción analítica, en el método de Moore, recuerden que utilizamos como titulante el ion plata, a partir de una solución valorada de nitrato de plata,
Y por ejemplo, si lo usamos para determinar cloruros, la reacción analítica sería plata más cloruro, formación de cloruro de plata. Y luego la reacción del indicador, una vez que ya no haya cloruros en el medio, el siguiente agregado de ion plata va a reaccionar con el anión cromato, formando un precipitado de cromato de plata rojo ladrillo, el cual nos indica el punto final de la valoración. Bueno, tenemos en la parte B que justificar las condiciones de trabajo indicadas en la tabla anterior. Esas condiciones eran que el pH tiene que estar comprendido aproximadamente entre 6 y 9, y la concentración del indicador cromato de potasio ser alrededor de 0,02 molar. Bueno, acá les volví a recordar que eso lo vean del apunte, que dice la explicación del TP4, volumetría de precipitación. Bueno, después tenemos que enumerar las limitaciones de este método. Nuevamente, bueno, en ese apunte van a poder de ahí sacar esta información. Y después, si a modo de ejemplo, tienen también un video de YouTube para poder ver cómo se realiza, bueno, la determinación argentométrica de cloruros en agua, según el método de Mohr. Bueno, cualquier pregunta me interrumpen, por favor. Yo trato de ir un poquito rápido con esto, así llegamos a la parte después de los cálculos. Bueno, el punto 4 ya trata del método de Voljar, escribir las ecuaciones correspondientes a las reacciones que ocurren durante la aplicación del método directo e indirecto. Bueno, el indirecto es el que es llamado de Charpentier-Voljar. Bueno, el método directo, o método de Voljar a secas, acá recuerden que utilizamos como solución valorada una solución de tiocianato de amonio o tiocianato de potasio. Y lo usamos para determinar plata en la muestra. Entonces, la reacción de titulación va a ser la plata que está en la muestra más el tiocianato de la solución valorada que agrego desde la bureta, forma un precipitado blanco de tiocianato de plata. Y como indicador habíamos agregado también cierta cantidad de una solución de una sal férrica. Entonces, una vez que se consumió toda la plata que está en la muestra, el siguiente agregado de tiocianato va a reaccionar con el catión hierro 3, formando la coloración característica de color rojo sangre del complejo hierro-tiocianato. Bueno, y el método indirecto, que es el llamado de Charpentier-Voljar, la reacción analítica sería así. Recuerden que este método, el indirecto, se usa para determinar haluros, por ejemplo, cloruros, bromuros. Si estoy determinando cloruros, yo lo que hacía primero es agregar un exceso de una solución valorada de nitrato de plata. Ese cloruro va a precipitar como cloruro de plata y va a quedar un exceso de plata en la solución. Bueno, ese exceso de plata se valora con el tiocianato, para formar un precipitado blanco de tiocianato de plata. Y el indicador nuevamente es la sal férrica, y en el punto de equivalencia voy a determinar, se va a formar el complejo de color rojo sangre, hierro tiocianato. Bueno, nos pide también la parte B, justificar las condiciones de trabajo. Acá usábamos un medio de ácido nítrico, y les pido por favor ahí que lean entonces el apunte para ver el porqué de esas condiciones. Ya bueno, a modo de adelanto, si el medio fuera neutro o alcalino, recuerden que el indicador, que es una sal férrica, no funcionaría, ya que el hierro 3 precipitaría como hidróxido. Bueno, después dice, ¿qué estrategias deben utilizarse para determinar cloruros por este método? Menciona alternativas y justifique.
Bueno, es precisamente el método indirecto, el de Volcker-Charpentier, el que permite, por ejemplo, determinar cloruros. Entonces lo que se debe realizar es una llamada titulación por retorno. Entonces se requieren, por lo tanto, tener dos soluciones valoradas, una de nitrato de plata y una de tiocianato de potasio o tiocianato de amonio. Entonces hay tres distintas alternativas en lo que se refiere a hacer más preciso el punto final. Entonces ahí se los voy a dejar también para que lo puedan consultar en el PDF que dice guía del TP4, que es la guía que se hace en forma presencial. Ahí tenemos tres distintas alternativas, se las voy a mencionar así para que las tengan en cuenta. Bueno, una de esas alternativas es efectuar la precipitación con la solución de nitrato de plata, primero en un matraz, y luego que se terminó la titulación, se lleva ese matraz a volumen definido, ¿no? Con agua destilada, se enrasa, y luego se filtra para eliminar el cloruro de plata, y el exceso de plata, que luego hay que valorarlo con tiocianato, se determina sobre una alícuota del filtrado. Eso se conoce como el método de Drechsel. Ya les digo, está en el material de consulta esto, y a modo se los menciono nomás para que después lo puedan ubicar. Una segunda alternativa sería, luego de añadir el nitrato de plata en exceso, que se añade al principio para precipitar todo el ion cloruro, sería calentar a ebullición para que el cloruro de plata evolucione hacia formas más coaguladas y menos solubles, y de esa manera no interfiera en la determinación del punto final. Y por último, una tercera alternativa es, a continuación de agregar el exceso de nitrato de plata para precipitar todos los iones cloruros, añadir un solvente orgánico no miscible con el agua, como podría ser el nitrobenceno, como había mencionado en el cuadro anterior. Entonces esto va a hacer que el precipitado se coagule inmediatamente y quede aislado del medio acuoso, y de esa manera no interfiera luego en la determinación del punto final. Entonces esas son las tres alternativas que se pueden emplear para poder determinar cloruros por el método de Charpentier-Volcker. Bueno, vamos a ver el último método, que es el método de Fajans. Bueno, el método de Fajans, como vimos previamente en ese cuadrito que resumimos, el reactivo valorante es una solución de nitrato de plata, y es un método para determinar haluros, como ser cloruros, bromuros. Entonces nos dice escribir las ecuaciones correspondientes a las reacciones durante la aplicación del método. Entonces la reacción analítica sería la precipitación de los cloruros, por ejemplo, que están en la muestra, con la solución valorada de nitrato de plata, para formar el precipitado de cloruro de plata. Y la reacción indicadora, bueno, en este método recuerden que se agrega lo que se llama un indicador de adsorción, que es un indicador que tiene la propiedad de absorberse sobre el precipitado cuando este precipitado adquiere una determinada carga eléctrica. Entonces, para repasar un poquito, antes de llegar al punto de equivalencia,
el precipitado va a tener carga negativa. ¿Por qué? Bueno, porque yo todavía tengo cloruros en la muestra, ya voy formando el precipitado de cloruro de plata, y parte de los cloruros que están en la muestra se van a absorber sobre el precipitado, impartiéndole una carga negativa. A medida que continúa el agregado del ion plata, cada vez es menos el exceso de iones cloruros, y en el punto de equivalencia la carga del precipitado debería ser neutra. Una vez que agrego una gota más de nitrato de plata, esos iones plata, que ya no tienen cloruros para precipitar, se van a absorber sobre la superficie del precipitado formado y le van a impartir una carga positiva al precipitado. Y si ustedes se fijan acá en la reacción indicadora, en este caso hemos puesto el indicador, como indicador la fluoresceína. Entonces, estos indicadores también tienen un equilibrio tipo ácido-base, o sea, la fluoresceína tiene una forma ácida y una forma básica, que está representada acá como Fl negativa. Entonces, cuando el precipitado adquiere carga positiva, el anión de la fluoresceína, que es llamado anión fluoresceinato, se va a absorber sobre la superficie del precipitado y va a producir un cambio de color debido a transiciones electrónicas que ocurren en el mismo indicador. Entonces va a pasar de tener un color amarillo verdoso cuando no está absorbido a impartirle un color rojo al precipitado en el momento en que determinamos el punto final. Bueno, nos piden en la parte B, justificar las condiciones de trabajo. Bueno, ahí nuevamente recurran a la lectura del material de consulta. Y tenemos en la parte C un video que ha sido grabado en la facultad durante justamente durante la determinación de haluros por el método de Fajan, para que vean cómo ocurre el cambio del indicador. Ahí tienen que explicar después, bueno, brevemente a qué se debe el cambio de color del indicador y qué otros indicadores pueden utilizarse. Bueno, todo eso lo tenemos en el material de consulta. Se les puse como sugerencia que vean el video y ver la guía también del trabajo práctico 4. Bueno, después creo que por último de esta parte previa tenemos que indicar en el punto 6 cuál o cuáles de las argentometrías seleccionaría para las siguientes determinaciones. Justifique brevemente. Bueno, en el caso A, tenemos que determinar la pureza de una muestra de cloruro de bario con impurezas inertes. Bueno, entonces, ¿qué haríamos acá? Nosotros disolveríamos esta muestra de cloruro de bario, disolveríamos en agua, y en una argentometría vamos a determinar el anión cloruro. Entonces, tendríamos una solución valorada de nitrato de plata, con la cual determinaríamos los aniones cloruros. Bueno, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, a ver si podemos aplicar el método de Mohr. El método de Mohr, recuerden que utilizamos como indicador una solución de cromato de potasio. Y acá este método no sería aplicable. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción con el indicador. El bario, el catión bario que está presente también en la muestra, precipita con el anión cromato. Forma un precipitado amarillo de cromato de bario. Entonces ahí voy a tener inconvenientes en que el indicador va a reaccionar y no va a estar disponible para poder determinar el punto final. Entonces, en este caso no podría aplicar el método de Mohr. Así que les dejo a ustedes
ver qué otro método podrían determinar. Recuerden que lo que determinaríamos es el anión cloruro, en este caso. Podría ser, por ejemplo, el método de Fajans, el método de Charpentier-Volhard. ¿Se acuerdan? Porque el método de Volhard es para determinar plata. Pero si yo agrego un exceso de plata y luego el exceso de plata lo valoro con tiocianato, de esa manera puedo determinar aniones como el cloruro. Entonces, bueno, digamos que podríamos aplicar o Charpentier-Volhard o método de Fajans. Bueno, el inciso B, tendríamos que indicar qué argentometría me serviría para determinar el contenido de plata de una moneda antigua. Bueno, esto sería directamente el método de Volhard, porque yo quiero determinar plata, y como tal, de todos los métodos que vimos, el único método para determinar plata es el de Volhard. Y por último, ¿qué método aplicaríamos para determinar el porcentaje de ioduro de potasio de una muestra comercial hidratada? Bueno, en esta sustancia, del ioduro de potasio, lo que yo puedo determinar por una volumetría de precipitación es el anión yoduro. El potasio no lo voy a poder determinar formando ningún precipitado. Entonces tengo que precipitar el ioduro, puedo precipitarlo con ion plata, así que bueno, ahí buscaré una argentometría en la cual el titulante sea nitrato de plata. Puede haber más de algún método aplicable. Podría aplicar Mohr, podría aplicar Fajans, podría aplicar tal vez Charpentier-Volhard. Bueno, eso se los dejo a ustedes para, una vez que lean todos los métodos y los inconvenientes que puede llegar a presentar cada uno de ellos, bueno, qué método sería el más conveniente. Bueno, hasta acá hemos terminado todo con la parte previa. Y ahora pasaríamos a qué es la actividad de laboratorio, en este caso, bueno, virtual, ¿sí? Bueno, entonces en la parte A se refiere al método de Mohr. Bueno, primero tenemos en la parte A1 la estandarización de una solución de nitrato de plata aproximadamente 0,05 molar, utilizando cloruro de sodio como patrón primario. Bueno, ahí tienen que indicar ustedes una breve descripción del protocolo de trabajo. Para eso refiéranse a la guía del TP4, el PDF que está en el material de consulta. Está escrito directamente cómo es el protocolo. Bueno, la reacción de titulación, ¿cuál sería? Bueno, nosotros queremos determinar la molaridad de la solución de nitrato de plata, ¿no? Para eso utilizamos una sal que es patrón primario, que es el cloruro de sodio. Entonces, la reacción de titulación va a ser la reacción entre el ion plata que voy a agregar de la bureta con el cloruro proveniente del cloruro de sodio que va a estar disuelto en agua en el medio. Y se va a formar el precipitado blanco del cloruro de plata. Y la reacción del indicador es una vez que se consumieron todos los aniones cloruros del cloruro de sodio patrón primario, el siguiente agregado de nitrato de plata va a reaccionar con el anión cromato que yo agregué inicialmente como indicador, formando un precipitado rojo ladrillo de cromato de plata. Bueno, y a continuación tenemos que completar una tablita en la cual se han hecho 5 ensayos. Como ustedes verán, se han pesado 5 masas diferentes de cloruro de sodio patrón primario, en miligramos. Está el dato de que se ha gastado en cada titulación de nitrato de plata. Aparece el volumen de un ensayo en blanco, que es 0,4 mililitros. Bueno, entonces, vamos a ver cómo procedemos acá. Este ensayo en blanco es una determinación que se hace
sin agregar el analito. En este caso sería sin agregar el cloruro de sodio en el mesh. Entonces yo pondría la misma cantidad de agua, la misma cantidad del indicador, cromato de potasio, de la solución de cromato de potasio, y desde ahí valoro desde la bureta, voy a gastar muy poquito volumen, hasta que yo pueda observar el punto final, que es el precipitado color rojo ladrillo de cromato de plata. En este caso ese volumen que indicaron acá es de 0,4 mililitros. El ensayo en blanco se hace una sola vez, después yo puedo hacer todos los ensayos que quiera con el analista, ¿no es cierto? En este caso se hicieron 5 determinaciones. Bueno, entonces tenemos que calcular la molaridad de la solución de nitrato de plata, pero bueno, primero para ello tenemos que ver si hay que descartar algún valor sospechoso. Entonces, como te indica acá, descarta algún valor sospechoso, adjuntar el test. Bueno, entonces yo le puse aquí como sugerencia, primero calcular los 5 valores de la molaridad del nitrato de plata, y luego hacer el test de la Q con esos 5 valores del nitrato de plata, de la molaridad del nitrato de plata. Ahí vamos a ver si tienen que descartar algún valor o no. Una vez que esté hecho el test de la Q, bueno, fácilmente, acá contestan sí o no, si hubo que descartar algún valor. Igual tienen que poner todos los cálculos. Sí, Para la prueba Q, sí. ¿qué grado de eficiencia asumimos? ¿90, 95, 99? A ver, yo no recuerdo ahora, pero tenemos en el material de estadística, vieron cuando al principio de la materia, acá yo justo no lo tengo a mano, pero hay una sola tabla del test de la Q y está con un grado de eficiencia ya, que es el único que hay, digamos, porque tenemos que usar esa tabla. Acá dice que tomemos 95%, Paolo, pero Ah, sí, genial. Genial, gracias a los en dos. esa tablita que tenemos en la parte de estadística, hay una sola tabla de la prueba Q, creo que es para un 95%, como dijo Pablo. Pero es la única que hay, así que no le van a poder errar. Bueno, y a ver, voy a bajar un poquito acá. Perdón que está un poco lenta la compu. Sí, ahí vamos bajando. Bueno, entonces yo les decía que primero, como sugerencia, calculen los 5 valores de la molaridad del nitrato de plata, ¿no? Entonces, acá tenían que poner en el cuadro este más abajo cómo es la fórmula para el cálculo de la molaridad del nitrato de plata. Bueno, acá está la formulita en este recuadrito, está sacada de la explicación que está en el material de consulta. Entonces directamente la normalidad del nitrato de plata va a ser, dice, el peso del cloruro de sodio patrón primario en gramos, dividido 0,05844 gramos por mil equivalentes. Ese es el mil equivalente del cloruro de sodio. Y después eso dividido el volumen corregido del nitrato de plata expresado en mililitros. Bueno, entonces los pesos de cloruro de sodio los tienen en los 5 ensayos. Lo único que tengan en cuenta que hay que ponerlos en gramos en esta cuenta. Bueno, el peso equivalente del cloruro de sodio es ese valor fijo, 0,05844, y en el denominador va el volumen corregido de nitrato de plata, entonces yo acá al costado les puse que ese volumen corregido es igual al volumen gastado menos el volumen en blanco. O sea que a cada volumen de nitrato de plata le tienen que restar esos 0,4 mililitros, eso sería el volumen corregido, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, para el ensayo 1, en el denominador de esa fórmula, el volumen corregido sería los 21,75 mililitros,
menos 0,4 mililitros, ¿no? Sería 21,35 mililitros el volumen corregido. Bueno, lo mismo hacen para los otros 4 ensayos. Entonces con eso van a obtener los 5 valores de las molaridades del nitrato de plata. Ahí hacen luego el test de la Q, y en base a los resultados que me queden, que pueden ser o los 5 o no, si hay que descartar alguno, en base a eso después sacan valor promedio y desviación estándar con las fórmulas que ya conocen. Bueno. Y después la segunda parte del método de Moore se trata de la determinación de cloruros en una muestra de agua. Bueno, tienen que también indicar una breve descripción del protocolo de trabajo. Nuevamente ahí vean la guía del TP4 que está escrito el protocolo. El titulante utilizado dice que se prepara en forma exacta una dilución 2 en 5 de la solución titulada en la parte A1. Bueno, entonces en la parte A1 yo les puse acá un ejemplo. Si la solución preparada en, acá me equivoqué, acá sería A1. Si la solución preparada en el inciso A1, supónganse que nos dio 0,0569 molar, por poner un ejemplo. Entonces, esa dilución 2 en 5, sencillamente tienen que a esa molaridad multiplicarla por 2 y dividirla por 5. En este caso sería 0,0228 molar. Ese sería entonces el titulante que se utilizaría para los cloruros en una muestra de agua. O sea, se le hace una dilución previa a la solución de nitrato de plata. Tenemos que usar una solución más diluida sencillamente porque en la muestra de agua la concentración de cloruros es más diluida que la que se utilizó cuando valoramos con el patrón primario la solución de nitrato de plata. Bueno, después la reacción de titulación es la misma que anteriormente. O sea, el reactivo titulante, que es la plata, le agregamos desde la bureta, va a reaccionar con los iones cloruro de la muestra, formando el precipitado blanco de cloruro de plata. Y la reacción del indicador, nuevamente el primer exceso de plata va a reaccionar con el anión cromato del indicador, formando el precipitado rojo ladrillo de cromato de plata. Perdón. Bueno, vamos a hablar de la parte de los cálculos. Bueno, en esta segunda tabla, bueno, se han realizado 5 ensayos de la determinación de cloruros en agua de canilla. En todos los casos el volumen de muestra fue de 100 mililitros del agua de canilla. Tenemos 5 distintos volúmenes de nitrato de plata que se han gastado. Acuérdense con la concentración, que es las 2/5 partes del valor que ustedes van a sacar de la parte A1. O sea, trabajen con las 2/5 partes de ese valor. Y también tenemos un volumen del ensayo en blanco, que en este caso es de 0,35 mililitros. Bueno, es muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Tenemos que, en este caso, indicar la concentración de cloruro de sodio en la muestra, pero expresada como porcentaje peso-volumen. Entonces, tenemos que ver si se descarta algún valor sospechoso haciendo el test de la Q. Entonces yo les sugiero que calculen primero los 5 valores de la concentración de porcentaje peso-volumen de cloruro de sodio, como es lo que pide el problema, y con esos 5 valores hacer el test de la Q. Luego, en base a lo que nos quede, sacamos valor promedio y desviación estándar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el cálculo para esos porcentajes peso-volumen. Igualmente todas estas fórmulas están indicadas en la explicación. Lo único que hago acá es por ahí resumírselas un poquito, así las tienen más a mano. Bueno, entonces primero yo les puse la fórmula para el cálculo de la molaridad del cloruro de sodio.
Entonces hay que tener en cuenta que en el punto de equivalencia, los milimoles de iones cloruros que están presentes en la muestra van a coincidir con los milimoles de ion plata que yo agrego desde la bureta, porque la reacción es de mol a mol, ¿cierto? Milimol a milimol. Bueno, después sencillamente los milimoles de cloruro como los milimoles de plata pueden reemplazarse por molaridad por volumen de cada uno de ellos correspondientemente, ¿no? Entonces nos va a quedar una igualdad en la cual molaridad por volumen de los cloruros va a ser igual a molaridad por volumen de nitrato de plata. En este caso ese volumen ya les aclaré acá que es el volumen corregido. Acuérdense que ese volumen corregido hay que obtenerlo a cada volumen de nitrato de plata, previamente descontarle esos 0,35 mililitros. Y trabajar con ese resultado. Es, digamos, como si fuera el volumen real de nitrato de plata, ya que le descontamos el volumen del ensayo en blanco. Bueno, y a partir de esta igualdad, despejaríamos la molaridad de los iones cloruro, que es la única incógnita, ¿no? Ya que tenemos molaridad por volumen corregido de la plata, son cosas que conocemos. La molaridad es 2/5 de la solución inicial de la plata, el volumen corregido es a cada volumen restarle el volumen en blanco, y después dividir por el volumen de los cloruros, que son 100 mililitros en cada ensayo. Bueno, de esa manera obtenemos la molaridad de los cloruros. Y a continuación, la fórmula para el cálculo del porcentaje peso en volumen de cloruro de sodio en la muestra. Esta fórmula directamente la pueden relacionar con la molaridad. Acá, bueno, la molaridad de los iones cloruro es lo mismo que la molaridad del cloruro de sodio que me piden la muestra, ¿no? Hablar de, ya que el cloruro de sodio, cada mol de cloruro de sodio tiene un mol de cloruro en su composición, la molaridad de los iones cloruro coincide con la molaridad del cloruro de sodio. Entonces tendría que multiplicar esas molaridades que yo obtuve por el peso molecular del cloruro de sodio, sería en este caso, que es 55,85 gramos por mol, y después dividir por 10. De esa manera obtengo directamente el porcentaje peso en volumen. Bueno, entonces de esa forma voy a poder calcular los 5 porcentajes peso en volumen, después hacer el test de la Q, y con los valores que sobrevivan al test de la Q, hacemos el valor promedio y la desviación estándar. Bueno, creo que nada más. A ver, perdón, vamos de nuevo al cuadro, a ver. El cuadro pedía, sí, concentración de cloruro de sodio en porcentaje peso en volumen. Bueno, para el caso de que después les vayan a preguntar el resultado expresado, por ejemplo, como partes por millón de cloruro de sodio, es otra forma en que se suelen expresar los resultados. Les puse acá un ejemplo de la fórmula de cálculo para calcular las partes por millón de cloruro de sodio en la muestra de agua de canilla, lo que se llama las ppm de cloruro de sodio. Entonces acá hay una pequeña deducción en la cual llegamos a que está relacionada con el porcentaje peso en volumen que ustedes ya calcularon a partir de la molaridad. Si quieren seguimos la deducción, así que es bastante sencilla, sabiendo que las partes por millón de cloruro de sodio equivalen a miligramos de cloruro de sodio por litro de solución, entonces tenemos las siguientes deducciones. O sea, las partes por millón de cloruro de sodio sería la masa de cloruro de sodio en miligramos dividido el volumen de solución en mililitros y multiplicado por 1000, ya que hay que referirlo por litro de solución. Después acá hice un pequeño cambio, que la masa de cloruro de sodio en miligramos la puedo expresar como la masa de cloruro de sodio en gramos multiplicada por 1000, es el único cambio.
Después, ¿qué otro cambio hicimos acá? El volumen de solución que está expresado en mililitros. Ese quedó igual. Está bien, lo que hice fue después, uno de los 1000 lo dejé como 100, y el otro 0 se lo agregué al 1000, digamos, entonces me quedó en vez de 2 veces 1000, un 100 y un 10.000. Y después la expresión que está como una fracción, que es masa de cloruro de sodio en gramos multiplicada por 100, dividido volumen de solución en mililitros. Bueno, esto es el porcentaje peso en volumen. Entonces lo reemplazo por porcentaje peso en volumen y me queda multiplicando por el factor de 10.000. Entonces, bueno, acá recuadrado entonces finalmente en celeste, les queda la relación que pueden calcular las partes por millón de cloruro de sodio, multiplicando el porcentaje peso en volumen por 10.000. Directamente ya de esa manera ya obtienen las ppm, para no tener que andar haciendo reglas de 3 y todo eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner un poco acá más abajo la parte B. Bueno. Bueno, la parte B se refiere al método de Voljar o Charpentier-Voljar. Método de Voljar-Charpentier, que es el método indirecto para valorar a luz. Bueno, en la primera parte tenemos previamente que valorar una solución de tiocianato de potasio. En este caso se utilizó tiocianato de potasio, también puede utilizarse tiocianato de amonio, con una solución aproximadamente 0,05 molar. Estas sales, ya sea tiocianato de potasio o tiocianato de amonio, no son patrones primarios, así que nosotros preparamos una solución de la molaridad aproximada que se desee, y luego hay que hacerle una valoración utilizando una solución de nitrato de plata estandarizada. Entonces, bueno, tienen que indicar una breve descripción del protocolo de trabajo. Ahí la van a consultar en la guía del TP4 que está en el material de consulta. El titulante utilizado, dice, se utiliza la solución titulada en la parte A1 sin diluir. O sea, la molaridad del nitrato de plata, tal cual como me quedó en la parte A1. Después tengo que indicar la reacción de titulación. En este caso va a ser la reacción entre el catión plata y el anión tiocianato para formar un precipitado blanco de tiocianato de plata. Y luego la reacción del indicador. Una vez que todo el tiocianato agregado consumió la plata que yo tenía, el siguiente agregado de tiocianato va a reaccionar con el catión férrico que se agregó como indicador, formando la coloración rojo sangre del complejo hierro-tiocianato, lo que me indica el punto final. Bueno, y ahora nuevamente tenemos que trabajar con una tabla de resultados. Bueno, esta que es la tabla 3, son los resultados para la estandarización de una solución de tiocianato de potasio aproximadamente 0,05 molar. Bueno, entonces se realizaron 5 ensayos. En todos ellos, para que se ubiquen, por ejemplo, en el Erlenmeyer, se colocó una alícuota exactamente medida de 20 mililitros de una solución de nitrato de plata, cuyo título yo lo conozco, que es el determinado en la parte A1. Esos mililitros, esos 20 mililitros estarían medidos con una pipeta de doble aforo. Bien, después podemos agregar una cantidad de agua que no, cualquiera para aumentar un poco el volumen. Esa agua obviamente tiene que ser agua destilada que esté libre de cloruros y cualquier otra cosa que pueda precipitar con la plata.
Bueno, y a continuación desde bureta se hace la titulación con la solución de tiocianato de potasio. Y también agregamos el indicador, ¿no es cierto? Que es un pequeño volumen de una solución de sulfato férrico amónico, una sal férrica. Bueno, y tenemos también en este caso un volumen en blanco que hay que descontar de los volúmenes que se han gastado de tiocianato de potasio, en este caso, ¿no? Que es el reactivo que está contenido en la bureta. Bueno, entonces, parecido a los incisos anteriores, tenemos que ver si se descarta algún valor sospechoso. Entonces, acá lo que tenemos que reportar es la molaridad de la solución de tiocianato de potasio. Entonces, como sugerencia, calcular primero los 5 valores de la molaridad y luego con eso hacer el test de la Q. Ver con los valores que sobrevivan, después hacemos valor promedio y desviación estándar. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos los cálculos para la molaridad de la solución de tiocianato de potasio. Bueno, acá entonces les resumí un poquito las fórmulas de cálculo que tienen en la explicación. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que en el punto de equivalencia, los milimoles de tiocianato van a ser iguales a los milimoles de plata. Esto es porque la reacción es milimol a milimol. Luego cada milimol se puede reemplazar por la molaridad multiplicada por el volumen correspondiente, entonces nos queda una igualdad, molaridad por volumen del tiocianato igual a molaridad por volumen de la plata. De aquí despejamos la molaridad del tiocianato, entonces me queda esta recuadrada en celeste. La molaridad del tiocianato entonces va a ser molaridad por volumen de la plata dividido el volumen corregido de tiocianato. Acá el que tengo que corregir es el volumen que yo descargo desde la bureta, que es la solución de tiocianato. Entonces nuevamente ese volumen corregido va a ser el volumen gastado de tiocianato menos el volumen en blanco, que son esos 0,05 mililitros. Entonces, por ejemplo, si fuera el ensayo 1, en el numerador tendría molaridad de la plata, que es un dato conocido del inciso 1, por el volumen de plata, que son 20 mililitros, y dividido el volumen corregido de tiocianato, que sería 19,9 menos 0,05. Sería 19,85 mililitros. Bueno, ahí hago la cuenta y obtengo la molaridad del tiocianato en el ensayo 1. Así hago lo mismo con los otros 4 ensayos, y después hago el test de la Q, y luego a continuación valor promedio y desviación estándar. Bueno, y después nuevamente tenemos la determinación de cloruros en una muestra de agua de canilla, pero esta vez por el método de Charpentier-Borja. Entonces, nos pide primero una breve descripción del protocolo de trabajo, nuevamente lo vamos a leer en la guía del TP4. Luego se agrega un exceso medido de nitrato de plata, entonces dice que se agrega un exceso, se agrega un volumen exacto de 10 mililitros de nitrato de plata, cuya molaridad es la obtenida en el inciso A1. En este caso se utiliza la solución titulada en la parte A1 sin diluir. Vamos a ver ahora, acá hay un asterisco que ustedes tienen que contestar acerca de si con esos 10 mililitros estaría bien. Lo que tengo que tener en cuenta yo es que agregar nitrato de plata de manera que haya un exceso siempre, o sea que me precipite todos los cloruros que hay en la muestra de agua y además me quede un exceso de nitrato de plata, el cual yo lo pueda titular después con la solución de tiocianato y hacer la valoración por retorno. Bueno, el titulante utilizado entonces es la solución titulada de tiocianato de potasio en la parte B1 sin diluir. O sea, tal cual nos haya quedado esa molaridad, que es aproximadamente 0,05.
Bueno, después la reacción de titulación. Bueno, yo les puse en realidad la primera es la formación del cloruro de plata cuando uno agrega el exceso de nitrato de plata, ¿no? La plata va a reaccionar con el cloruro, va a formar un precipitado blanco de cloruro de plata y me va a quedar además un exceso de ion plata, el cual sí después valora con la solución de tiocianato. Entonces ese exceso de plata con el tiocianato va a formar un precipitado blanco de tiocianato de plata. Y la reacción del indicador va a ser, una vez que se consumió, agregando el tiocianato, una vez que se haya consumido toda la plata, el siguiente agregado de tiocianato va a reaccionar con el catión hierro 3, dando la coloración rojo sangre característica del complejo hierro 3 con tiocianato. Bueno, acá venía la parte del asterisco que les pide a ustedes: justifica con cálculos el volumen agregado en esta etapa de la determinación. O sea, ese volumen fueron de 10 mililitros de la solución de nitrato de plata, valorada en el inciso A1, sin diluir. Lo que tengo que tener para justificar eso, entonces hagan lo siguiente. Acá hay una pista recuadrada en celeste. Los milimoles de ion plata que yo agregue, o sea, mediante esos 10 mililitros y con la molaridad determinada en la parte A1, haciendo molaridad por volumen, o sea, 10 mililitros por la molaridad que tiene la plata en A1, eso me va a dar una cantidad de milimoles de plata. Bueno, esa cantidad de milimoles tiene que ser superior a la cantidad de milimoles que haya de cloruros en la muestra, la cual yo ya la puedo estimar porque es la misma muestra que se hizo en el método de Mohr, que yo ya sé qué concentración tiene. Ahí habíamos calculado una molaridad también de los cloruros, entonces puedo hacer, estos milimoles de cloruro serían molaridad por volumen de los cloruros. La molaridad de los cloruros en la muestra de agua de canilla yo ya la tengo por la parte de Mohr, es más o menos una estimación. Pueden poner el promedio si quieren de esas molaridades, y multiplicado por el volumen, que si mal no recuerdo en el cuadro eran 100 mililitros. Lo tenemos más, está más abajo el cuadro. Acá. El volumen de muestra es de 100 mililitros de agua de canilla. Entonces, con que ustedes demuestran que en esos 10 mililitros de la solución de plata multiplicado por su molaridad me da una cierta cantidad de milimoles, y esa cantidad de milimoles va a ser superior a la concentración de milimoles de cloruro, que esta la calculo, multiplicando también molaridad de los cloruros por el volumen. Quizás si yo agregara 5 mililitros, por ejemplo, quizás no haya un exceso, por eso de esta manera lo van a poder justificar. Bueno, y después nos queda completar este cuadro para la determinación de cloruros por el método de Charpentier-Borja. Bueno, en este caso nuevamente se hicieron 5 ensayos. El volumen de muestra en todos los casos es de 100 mililitros de agua de canilla, que es la que contiene los cloruros. Hay que recordar que a todas estas muestras se le agregaron los 10 mililitros de nitrato de plata, cuya molaridad sacamos en la parte A1, y luego el exceso de nitrato de plata se determina con la solución de tiocianato. Bueno, en este caso no hay ensayo en blanco, así que no nos preocupamos por corregir el volumen. Bien, entonces lo que me pide es la concentración de cloruro de sodio expresada en porcentaje peso en volumen. Entonces, como sugerencia, primero calculen esos 5 valores
y luego le aplicamos el test de la Q. Y con los valores que nos queden sacamos valor promedio y desviación estándar. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el porcentaje peso en volumen de cloruro de sodio? Bueno. Entonces, acá recuerden que todas estas fórmulas están en la explicación, pero bueno, acá para que las tengan ya un poquito más a mano, las resumimos. Entonces, a ver si tenemos todo bien acá. Creo que está acá más abajo. Por favor, que no termine. Perdón que me fui un poquito acá para abajo. Bueno, en este recuadro tenemos directamente la fórmula que está en el PDF de la explicación, cómo se calcula el porcentaje de cloruro de sodio, peso en volumen, aplicando esta fórmula. Bueno, entonces el porcentaje de cloruro de sodio, recuerden que esto es peso en volumen, la fórmula dice acá que es, primero tenemos un paréntesis que es volumen 1 por normalidad 1, menos volumen 2 por normalidad 2. Bueno, esto es típico de una titulación por retorno. Volumen 1 por normalidad 1, respectivamente, son volumen y normalidad de la solución de nitrato de plata. Entonces, el volumen en todos los ensayos es 10 mililitros, y la normalidad es la que se determinó en el inciso A1. Todo referente a nitrato de plata. Y después menos volumen 2 por normalidad 2. Estos representan el volumen y normalidad de la solución de tiocianato. Entonces los volúmenes de tiocianato están indicados en el cuadro, y la normalidad del tiocianato es la que sacamos en la parte B1, que es la solución que se utiliza tal cual sin diluir. Bueno, después se multiplica por el peso miliequivalente del cloruro de sodio, que está anotado aquí abajo, 0,0584 gramos por miliequivalente, y después se multiplica por 100 porque es porcentaje, y dividido el volumen de la muestra, que hay que ponerlo en mililitros, que en todos los casos fueron 100 mililitros. Bueno, entonces con esta fórmula calculamos los 5 porcentajes de cloruro de sodio peso en volumen, como indica el cuadro. Luego hacemos el test de la Q para ver si hay que descartar algún valor, y finalmente, con los valores que queden, podemos calcular valor promedio y desviación estándar. Bueno, también acá, por si acaso les pidiera las partes por millón de cloruro de sodio, nuevamente es la misma relación que ya anoté acá, que hicimos la deducción en el caso del método de Mohr. Las ppm de cloruro de sodio se obtienen directamente multiplicando el porcentaje peso en volumen por 10.000. Eso me indica las ppm o los miligramos por litro que hay de cloruro de sodio en la muestra de agua de canilla. Bueno, y por último tenemos una pequeña parte de estadística que van a tener que resolver ustedes. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos hecho? Parte del tratamiento estadístico la vamos a hacer para el caso de la determinación de cloruros en el agua de canilla. Entonces tienen que hacer primero una parte C1, que es una prueba F, para ver si hay homogeneidad o no de varianzas entre los métodos de Mohr y Volhard. Entonces, ahí van a tener que recurrir al apunte de estadística. A ver si tengo algo para indicarles de esa parte. En el apunte de estadística hay un ejemplo, es ese apunte medio largo que tiene algunos ejemplos y todo.
en los cuales están los test de hipótesis. Bueno, ahí van a encontrar que en la parte de homogeneidad de varianzas hay un ejemplo que está hecho para ver si hay una equivalencia entre el trabajo de dos analistas. Pero aquí lo vamos a aplicar para ver si hay una equivalencia entre los dos métodos que se utilizaron, que son el método de Moore y el método de Charpentier-Borja. Entonces, primero van a tener que hacer el test de la F para ver si hay homogeneidad de varianzas. En el caso que comprueben que hay homogeneidad de varianzas, entonces podemos concluir que ambos métodos tendrán el mismo nivel de precisión. Caso contrario, bueno, tendrán distinto nivel de precisión. Y luego la segunda parte, la prueba de significación para comparación de las dos medias, del porcentaje peso en volumen promedio por el método de Moore y el porcentaje peso en volumen promedio por el método de Borja. Entonces, este es un test de la T que hay que realizar para ver si hay diferencia significativa o no entre los valores medios de ambos métodos. Acá sí utilicemos un nivel de confianza del 95% en ambos casos. Tengan en cuenta que para el test de la T, que es este para comparar las dos medias, tenemos distintas fórmulas, ya sea que en el caso anterior hubiera o no homogeneidad de varianzas. Así que bueno, tengan en cuenta eso porque se calculan de distinta manera los valores de la T. Bueno, creo que nada más. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir, o no, por las dudas, a ver si quedó algo. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, gracias, Catalina. Bueno, ahora como verán, van a tener que leer un poquito el material de consulta. Bueno, del seminario no me quiero adelantar porque, bueno, como les comentaba hoy Paola, no es difícil, pero bueno, tiene sus cosillas. Algunos problemas requieren, bueno, alguno es dibujar una gráfica de una curva de titulación de una volumetría de precipitación. En otros casos tienen problemas para plantear quizás resolviendo con un sistema de ecuaciones. Es un seminario cortito, son solo 4 ejercicios, así que bueno, eso seguramente cualquier duda que tengan ya nos la van a consultar.